hablaré 20 minutos, después el doctor Rodolfo y cualquiera de las preguntas que tengan, será un placer tratar de resolverlas al final de este conversatorio. Agradecerles, como decía, a la Universidad de Telemedicina, a la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción, para hablar del riesgo de COVID-19 en la población infantil de México. Quiero detallar básicamente que mi labor clínica fundamentalmente se enfoca en el campo privado. Hace tiempo estuvimos también en el campo público, en la Secretaría de Salud. Ahorita estamos en diferentes áreas, incluso en Estados Unidos, y vemos muy de cerca estas enfermedades con un enfoque fundamentalmente de atención médica privada. Y eso es un lado que por ahí mostraré, y el doctor Rodolfo Jiménez tiene un bagaje y un background muy importante en el sector público, sobre todo el Hospital Infantil de México, que es ampliamente conocido y reconocido. Entonces vamos a partir de esta presentación. Y bueno, yo soy, para mencionar, pediatra y nefrólogo pediatra. Y como le comentaba al doctor Jiménez, y lo sabemos muchos de los que tenemos su especialidad, si bien nos dedicamos en un porcentaje amplio de nuestra consulta a nuestras subespecialidades, en mi caso a la nefrología pediátrica, el doctor a la infectología pediátrica, sin embargo también obviamente cubrimos muchas áreas de pediatría general. El porcentaje de nuestras consultas llega a ser un 70%, aproximadamente 80% de consulta pediátrica general, y el 20% de nuestra subespecialidad. Esto es dado por el número de casos que vemos a nivel, yo en particular a nivel privado, de pacientes renales cuyas enfermedades son indudablemente también de alto costo, los programas de trasplante, las enfermedades crónicas, y muchos de esos pacientes pues requieren atención con una subvención fundamentalmente del sector público. Hemos estado en la Universidad de Texas, en la Universidad de Cornell, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Escuela de Medicina del TEC y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hemos estado recientemente con el MIT y en Johns Hopkins también. Bueno, aquí para presentar es nada más una generalidad inicial muy breve, que los coronavirus son una familia de virus que pueden causar desde enfermedades como resfriado común, luego también el síndrome respiratorio agudo grave, que es el SARS por sí solo en inglés, que ya ocurrió como tal. Luego el síndrome respiratorio de Oriente Medio, por siglas en inglés, y en 2019 se identificó un nuevo coronavirus que es el motivo de esta plática, que fue la causa de un brote de enfermedades que se originó inicialmente en China. ¿Okay? Algo muy relevante, que es lo que quiero mencionar, como a veces digo humildemente, una disculpa porque esta estadística es del día de ayer. Lo que pasa es que el día de hoy todavía no, el gobierno federal todavía no libera la estadística del día de hoy, pero al día de ayer, 12 de agosto, el número de defunciones, tenemos 54,000 defunciones, 54,666, y casi medio millón de casos confirmados, es lo reportado por la Secretaría de Salud a nivel federal. Quiero mencionar, sin detrimento de nada, que hay subregistro teóricamente de toda esta estadística. Subregistro en defunciones porque hay muchas que han fallecido sin un diagnóstico confirmado porque no tenían pruebas de COVID positivas. Y los casos confirmados, como lo mostraré en breve, pues los casos confirmados es porque los estudios para diagnóstico de COVID a nivel público se hacen fundamentalmente a los pacientes que sean sintomáticos. Por lo mismo, la detección de portadores es mínima o nula, la detección de portadores. El número de pruebas que se hace es muy, muy bajo en relación a la necesidad que se puede tener, y esto da pie a muchas inquietudes, muchas dudas que por ahí seguiremos comentando. Pero indudablemente nosotros somos, dentro de América, el tercer país con más defunciones. Primeramente está Estados Unidos, que lleva más de 160,000 defunciones, Brasil llegando a las 100,000 y nosotros 54,000. Sin politizar, pero mencionaba hace rato con mis amigos que
un común denominador es que el mensaje de los líderes políticos en estas tres naciones están muy encontrados, muy poco de acuerdo con las políticas públicas de salud y bueno, no son un ejemplo muy claro de lo que debe de hacerse a nivel de propiamente la pandemia. Situación diferente que ocurrió cuando estuvimos en el 2010 y que inició aquí la pandemia de H1N1. No sé si a Rodolfo le tocó mucho, pero a nosotros sí nos tocó bastante, estábamos en el sector salud y H1N1, la ventaja fue la aparición de un buen tratamiento como fue el oseltamivir, el Tamiflu, y el control de la enfermedad se realizaba de una manera muy rápida y muy buena. Si bien la inmunidad dada por la vacuna para H1N1 no da una protección ni mucho menos del 100%, y luego posteriormente han aparecido algunos brotes indudables que también se esperan para este año, de H3N2 y también en ocasiones influenza B. En este enero, cuando empezaba coronavirus, se sobrelaparon, estaban saliendo muchos casos de influenza B con muchos casos de coronavirus. Entonces, los pacientes que tenían un cuadro gripal fuerte e intenso, pues la sospecha era descartar entre influenza B o coronavirus. Cuando fueron las pruebas iniciales por ahí de febrero, muchos casos resultaron ser influenza B y muy pocos coronavirus. Posteriormente ya influenza B dejó de estar presente y prácticamente todos han seguido siendo el coronavirus. Aquí es algo muy relevante que es la base de una de las detalles de nuestra plática. Son las defunciones por grupos de edad. Indudablemente que, como ven ustedes aquí, estas son las gráficas y el mayor número de defunciones ocurre en los grupos, pues que voy a incluir aquí desde los 40 hacia los 90, 94 años, es donde hay más defunciones. Indudablemente, esta gráfica es de lo más reciente que tenemos en nuestro país. Y como quiera, no debo dejar de mencionar que adultos jóvenes de 35, de 30, 34, de 25, 29, pues presentan hasta 300, 400 casos. Aquí prácticamente de 30 a 34 años han llegado casi ya a las más de 900 defunciones. Y en el grupo pediátrico, los menores de 18 años de edad, resaltar que sí hay defunciones, sí hay mortalidad, fundamentalmente en los grupos de 0 a 4 años y fundamentalmente en los grupos de niños menores de 1 año de edad. Es donde se ha mostrado más la presencia de defunciones en este grupo de población, en menores de 1 año de edad. Ahorita comentaré brevemente el por qué se supone que ahí hay un mayor número de casos. Aquí hay que hablar un poco de la infodemia, que es un gran problema. La infodemia, como es la pandemia muy difundida a nivel mundial, la información mundial ha sido un gran problema, dado que no hay, lamentablemente, no solo acuerdos en relación a las acciones que se deben de tomar, como mencionaba inicialmente, sino que también, y lamentablemente, muchas personas se han aprovechado de la situación y han lanzado algunos tratamientos que realmente lo único que hacen es lastimar orgánicamente a quien acude a algunos supuestos tratamientos que no tienen ninguna validez científica, que los venden con finalidad de que la gente pues trata de buscar algún recurso. Indudablemente que hay algunas publicaciones y algunos acuerdos internacionales de que si no hay un tratamiento y quieres acceder a algo que te pueda ayudar, pues es válido, siempre y cuando eso no te dañe. Y lamentablemente muchas alternativas, incluso casi podría decir caseras de tratamiento, que realmente no solucionan este cuadro. La infodemia incluso a nivel de autoridades de nuestro país fue importante y lamentable, porque los primeros casos que tuvimos aquí en México, en particular aquí en Nuevo León, los primeros casos, el primer grupo o núcleo grande de casos fue gente que viajaba
Aquí incluso de los primeros que estuvo en México estaban aquí en Nuevo León, de gente que estuvo en Vail, en Colorado, esquiando con gentes de todo el mundo. Y este grupo de población llegó a Monterrey y empezó a manifestar el COVID-19. Y luego hubo otros casos importados como ellos que venían de un centro de esquí de mucho costo y prestigio. Y luego otros casos importados de gente que había viajado a los lugares que ya conocemos de Italia, de China, de España, que estuvieron como pico de la pandemia inicialmente. Y hubo gobernadores que decían que esta enfermedad era únicamente de gente rica y pudiente que podía viajar, que esto no le iba a afectar al resto de la población. Y así fueron dándose informaciones muy lamentables, y esto ha llevado a ponernos en la situación y en la condición que nos encontramos ahorita. Indudablemente no quiero dejar de lado que en esta mala información, incluso muchos casos en México que luego vi replicados lamentablemente en Colombia y no sé si en Chile, pero muchos compañeros del sector del área de la salud eran agredidos cuando salían de un hospital y los agredían con la motivación de decir, bueno, no me vayas a contagiar con el problema que traes por ahí, en lugar de que en muchos otros países pues realmente eran victoriados, eran reconocidos por la labor y el esfuerzo y el riesgo que se estaba tomando día a día. En la siguiente, independientemente, como siempre digo, de que hablemos de que vienen elecciones en Estados Unidos y que a lo mejor cambia el nuevo gobierno, independientemente que recordemos un 7-0, que no sé si Chile nos ganó, nosotros le ganamos a Chile, pero ese 7-0 no se me olvida. Independientemente de todo lo que hablemos, siempre me gusta dejar en claro algunos puntos importantes que luego quizá repita, pero que no se pierdan. La mortalidad en pediatría, dado que estamos hablando sobre los riesgos en la población pediátrica en México, la mortalidad en pediatría en general es baja. El mayor número de casos de defunciones se presenta en menores, hablando de pediatría, en menores de 1 año de edad. ¿A qué se atribuye esta posibilidad? Bueno, que el sistema inmunológico en este grupo de pacientes o la asociación con comorbilidades. Obviamente, ellos no presentan tabaquismo, obesidad y otras situaciones muy frecuentes de comorbilidad, pero sí enfermedades congénitas como cardiopatías y otras anormalidades congénitas del metabolismo, donde los hacen más susceptibles a las defunciones. A nivel nacional no llegan básicamente a 100 las defunciones en este grupo de población, pero indudablemente que nos ha tocado participar a nivel grupal en la revisión de estos casos. Prácticamente los niños que hemos visto de estas edades que fallecen tienen lo que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico, en donde se agregan, como día a día aparecen muchos detalles, no solo cuadro respiratorio, sino falla casi orgánica múltiple, con insuficiencia renal, con necrosis tubular aguda, con problemas de coagulación, con hemorragia cerebral, y no solo la neumonía, y son los que han fallecido. Hay diversos reportes contradictorios, pero la carga viral en niños asintomáticos está presente y son foco para mantener y aumentar el número de casos positivos y más aún en adultos. Este punto es muy importante. Yo he revisado diversos trabajos, seguramente el doctor Jiménez también podrá hacer referencia de ellos, y en algunos trabajos yo he visto y he leído que la carga viral en niños incluso es muy alta. Es muy alta la carga viral, casi tan alta como el grupo de adultos, que se ha dividido en adultos, los pacientes que tienen una carga viral baja en el hisopado, en la toma de la muestra. Los adultos que tienen carga viral baja desarrollan un cuadro casi asintomático. Los adultos que tienen una carga viral moderada son sintomáticos, pero no graves. Y los adultos que tienen una carga viral muy importante son los que están hospitalizados y pueden llegar a intubación. Curiosamente, en niños se han detectado un grupo y hay varias publicaciones que en los niños, aún asintomáticos, tienen una carga viral muy alta y pueden ser transmisores de una manera muy clara y muy importante a los adultos. Y aún hay otros reportes que la carga viral no es tan alta,
siguen siendo positivos para la transmisión hacia adultos. Esto es uno de las controversias y los motivos por los cuales también las escuelas está ahorita precisamente la fecha de retorno a clases aquí en nuestro país, de decidir si es a nivel presencial o a nivel virtual. Quiero comentar que ya la decisión definitiva es que, dadas las condiciones actuales del país, todo el regreso a clases de los niños de preescolar o educación escolar básica va a ser fundamentalmente virtual. Indudablemente que en jóvenes ya de educación media y no se diga la profesional, la educación es online sin problema. Pero hay que recordar que los niños, para mantener la atención de un niño de preescolar o un niño en escolar, para recibir sus clases, requieren un apoyo y un soporte muy importante. Aquí también es que no tenemos por qué limitar la alimentación del seno materno para casos de niños recién nacidos, incluso de madres positivas a coronavirus. Esto no tenemos por qué eliminarlo. Con un buen cuidado, con una buena protección, la madre puede alimentar con seno materno a su recién nacido sin ningún problema. Lo que precisamente quiero comentar, que a nivel privado, si bien las pruebas del sector público se hacen fundamentalmente a los sintomáticos, en mi casos particulares yo he visto alrededor de 57, yo ahorita casos de padres de mis pacientes que se han hecho pruebas de COVID sin necesidad de estar fuertemente sintomáticos. Y por eso el resultado positivo de esos 57 que han resultado positivos, la mayor parte han sido asintomáticos. Y sí hemos tenido algunos sintomáticos que precisamente a través de telemedicina y del triage que hacemos con el manejo a distancia, pues los han estado manejados en casa y sin necesidad de intubación. Y han sido diagnosticados porque tienen la posibilidad de acudir a un laboratorio privado a que se hagan la prueba sin tener que ser pacientes realmente sintomáticos. E incluso una de las causas que indudablemente se ha mencionado desde el principio y que sin embargo el coronavirus no deja de que tenga su parte de acción aquí, mucho de la mortalidad de nuestros pacientes en México, de la cifra que he mencionado, se debe al manejo tardío del cuadro de coronavirus. Entonces, y el manejo tardío es porque rechazan a los pacientes, seguido nos hablan algunos pacientes que están sintomáticos, me dicen, ¿para dónde voy, doctor? Porque en ningún lado me quieren ver, en ningún lado me quieren recibir, porque no tienen áreas específicas de COVID, y el sector público, lamentablemente, en algunos casos, no quiero generalizar, mucho menos en mi país, que pueden estar rebasados. Pero las cosas se han llevado bien, los hospitales no se han saturado, el resultado ha sido muy alto de defunciones, indudablemente no es lo esperado, pero también no se ha llegado a condiciones extremadamente severas. A nivel público, las pruebas de COVID se efectúan únicamente en casos evidentemente sintomáticos. A nivel hospitalario de privado se encuentra un número de adultos jóvenes que están hospitalizados, y esto no es de manera aislada. Quiero reiterar que hay muchos jóvenes que primeramente por las cifras que se manejan piensan que no se van a enfermar o no se van a hospitalizar y mucho menos a fallecer. Por eso hacía énfasis en la gráfica inicial de que hay pacientes de 30 años sin comorbilidades que han fallecido, de 24 o 28 años sin comorbilidades que han fallecido. Y sin embargo, muchos de estos grupos son los que hacen reuniones, no llevan medidas de protección y aumentan la cifra de casos. Muchos de ellos se vuelven positivos, transmisores, asintomáticos, aportadores, y bueno, pero llegan a sus casas, población susceptible con gentes de tercera edad que con otras comorbilidades y que son los de más riesgo para nuestro caso. Para no entrar a la infodemia, básicamente menciono que en pacientes hospitalizados el tratamiento básico bien definido que se ha visto recomendado, por ejemplo, por la FDA, es Remdesivir en Estados Unidos, que yo particularmente aquí en México, en Monterrey, no tenemos acceso. Yo voy seguido a Estados Unidos, pero creo que en ningún lugar en México se tiene acceso al Remdesivir porque Estados Unidos lo compró todo. Indudablemente, dexametasona es un manejo muy relevante porque el cuadro inflamatorio
multisistémico es indudable y el esteroide ayuda y apoya mucho. Con la comunicación y con la serie de webinars que tenemos y muchas amistades, no me queda duda que en algunos lugares, en pacientes sintomáticos no hospitalizados, en ocasiones utilizan zinc y acitromicina. No es de la recomendación general, pero sí sabemos que es una de las variables que se han utilizado por ahí. El detalle también en el resumen informativo que aquí estoy presentando es que no ha sido generalizada la indicación de uso de cubrebocas y la información brindada por las autoridades es contradictoria con autoridades del mismo sector salud. Sería, pienso yo, muy fácil establecer una normativa en los cuales se diga que se use el cubrebocas y que se establezca como una orden del gobierno o que la gente lo utilice. Por ahí sacaron que iba a haber problemas con los derechos humanos, pero indudablemente que hay ciertos lugares y poblaciones en Estados Unidos y en otros lugares donde sí se hace la indicación absoluta de que requieren el cubrebocas. Lo que sí es muy controvertido ahorita a la fecha es el regreso de clases de manera virtual o bien presencial de manera escalonada. Esta es una de las variables, sobre todo en Estados Unidos. La decisión ahorita se ha fragmentado en que cada estado va a decidir la situación y no directamente el gobierno federal. Aquí igualmente a nivel escolar se está evaluando de manera estatal y no del gobierno federal. Los niños de todas las edades son susceptibles a este nuevo virus y no se observan diferencias en sexo. Las manifestaciones clínicas en niños son menos severas comparadas con los adultos. Esto es indudable. Sin embargo, los niños pequeños, los menores de 1 año, son vulnerables a esta infección. ¿Okay? Hay más niños que adultos con infecciones asintomáticas, afecciones leves y recuperación más rápida y mejor pronóstico. Algunas características de morbilidad ocultas también traen dificultades para identificación temprana y por lo tanto pueden transmitir más la enfermedad. En los niños, la detección de COVID-19 es necesaria en casos de fiebre pediátrica y se deben realizar pruebas de PCR, tanto el tracto respiratorio, fundamentalmente, no lo hacemos tanto de parte de tubo digestivo. Y los esfuerzos para evitar que los niños se conviertan en una fuente oculta de transmisión, esto habla en favor de que no haya una reapertura presencial en clases. Y esto, el CDC, que precisamente en Estados Unidos se bloqueó la información hasta cierto punto a los CDCs, que son la directriz para información, para febrero tenían 150,000 casos, de los cuales solo un 1.7% se habían manifestado en niños, solo 2.500 de ellos. Y no solo lo anoté esto por esa fecha, sino que también es similar a lo que se había reportado en los países que eran los icónicos en ese momento, como era China e Italia, donde hubo muchas defunciones en Italia, básicamente en grupos de alta edad, donde han tenido grandes brotes de enfermedad y los índices de hospitalización para niños eran muy bajos. La fiebre y la tos han sido los síntomas más comunes e iniciales en los niños. En los hallazgos de laboratorio hay poca diferencia con adultos. Si algo he encontrado y hemos visto en nuestros casos, el doctor Jiménez podrá darnos también información de esto, es ponerle atención a una gran elevación de procalcitonina, la cual no es común que se presente en los casos de adultos. Los hallazgos radiológicos no son tan específicos, aun cuando el TAC pulmonar en adultos es muy específico. En niños la estadística que se tiene es baja como para establecer un parámetro específico de TAC pulmonar. Los niños pequeños, es lo que comentaba, tienen una carga viral importante de SARS-CoV-2 en la nasofaringe comparado a niños mayores y adultos. Hay evidencia actual de que hay transmisión perinatal de COVID-19. Es poco probable, si se toman las precauciones de ahí, a que se sugiera y se pueda mantener seno materno de las madres aún siendo COVID positivas, para manejar con mucho cuidado, con cubrebocas y buen aislamiento para que le den seno materno a sus niños. Los reportes describen transmisión transplacentaria de infección por SARS-CoV-2. Inicialmente se pensaba que no había una transmisión, pero ya encontramos niños recién nacidos con positivos con SARS-CoV-2 de madres que también tenían ese cuadro.
No se ha reportado que el COVID esté asociado con ocurrencia de partos prematuros o peso al nacer de los recién nacidos. Aquí ponemos es incierta, no hay mucho número de casos, pero es posible la transmisión vertical al recién nacido, como se mencionaba anteriormente, por vía transplacentaria. Algo muy importante por mencionar en los niños son las consideraciones vitales en cualquier plan de recuperación. La pregunta más importante es cómo abordarlos dentro del contexto de cómo la sociedad ve a los niños, que me pareció importante comentarlo por aquí. Los niños no han sufrido tanto los efectos directos de la infección por COVID-19. Sin embargo, existe una creciente evidencia de que su bienestar se ve afectado negativamente. Es una generación que está viviendo aislada y que no es una situación muy común y muy deseable para los casos. El cierre de escuelas ha sido un componente crítico del aislamiento físico más que social, pero tiene un impacto mucho más amplio que la disminución de oportunidades educativas. La reapertura de las escuelas es esencial para la recuperación y algunos países ya la están implementando tentativamente. Esto lo ponemos en la mesa porque indudablemente es algo que hay que discutirlo con mucho detalle. Es muy relevante destacar que la educación en los niveles básicos de preprimaria y educación básica son ahora a distancia. El detalle y el problema que no hay socialización y quizá no hay suficiente nivel de atención por largas horas para los niños y poco soporte de los padres. Sobre todo muchos padres que trabajan o que tienen necesidad de trabajar no pueden dar apoyo para la educación a distancia. Inicialmente aquí en México se manejó la educación a través de en línea por internet, pero indudablemente que ahora se asociaron varias cadenas de televisión para que en los lugares donde no tienen conexión a internet, pues el acceso sea por vía de la televisión. Pero indudablemente que en estos casos se requiere que muchos maestros, es de mencionar, no quiero tocar tanto ese punto porque no es de mi especial información, pero no todos los maestros han sido capacitados para dar sus cursos a nivel a distancia, lo cual incluso en telemedicina tenemos que capacitarnos para dar atención médica a distancia y los maestros deberían ser capacitados para dar educación a distancia. Y me interesa nada más enfocarme un poquito aquí en el síndrome multisistémico inflamatorio, que afecta a diversos órganos, da un proceso inflamatorio severo y que puede dar insuficiencia renal, hemorragia cerebral y otros problemas agregados. Por eso el empleo de esteroides es algo importante. Este síndrome multisistémico comparte ciertas relaciones con la enfermedad de Kawasaki, aunque hay algunos datos diferentes en relación a ellos. Y están trabajando precisamente todavía si las dos afecciones están relacionadas o si no lo están, aunque desde el punto de vista del laboratorio sí hay ciertas pequeñas diferencias entre una y otra. Lo relevante es mencionar que muchos niños que tienen el síndrome inflamatorio multisistémico tienen resultados negativos para la infección actual con el virus del COVID-19, pero la evidencia indica que muchos de estos casos han estado infectados con este virus en el pasado. O sea, no necesariamente son positivos para coronavirus y tienen el síndrome inflamatorio multisistémico. Lo ideal es tratar a los pacientes con este síndrome en cuidados intensivos pediátricos, ya que generalmente estos casos sí se llegan a poner en un estado de gravedad severa. ¿Y cuáles son las manifestaciones de esa emergencia? Pues somnolencia, datos neurológicos, insuficiencia respiratoria, dolor torácico por el problema pulmonar, confusión, hipoxemia y datos digestivos severos. La enfermedad del COVID continúa devastando muchísimo a la pediatría, también en el aspecto de nutrición materna e infantil. Aunque se ha prestado especial atención a las crecientes tasas de emancipación infantil, la desnutrición ha aumentado a nivel mundial y también se ve un riesgo muy severo e importante. La tasa de gente con pobreza extrema ha aumentado muchísimo también aquí en México por los esfuerzos mucho más dirigidos a COVID. Y la telemedicina, dado que estamos también en conjunto con la unidad de telemedicina, ha sido de gran importancia para complementar la prestación de atención médica en ausencia de una visita en persona. Sin embargo, también hay que educar bien al médico y al paciente para poder acceder a esta información. Incluso quiero dejar aquí nada más como dato que la Asociación Médica de la India emitió un aviso contra el uso de la telemedicina,
excepto en algunas situaciones, y por lo mismo existe mucha confusión en la mente de un pediatra. A pesar de la situación incierta, debemos recordar que otras enfermedades no se detendrán ante una pandemia. La telemedicina es un tema en evolución. La formación de profesionales médicos, directrices claras y sistemas de servicio de Internet de buena claridad contribuirán en gran medida a aumentar la aceptabilidad de la telemedicina en la población de la India, que prohibió completamente la telemedicina. Y aunque la estamos usando, las consultas a nivel presencial han bajado mucho. Lo cierto es que debemos de no solo utilizarla, sino saber cómo utilizarla. Y finalmente, como siempre, pues aquí está mi nieto cuando estaba más chico y ahora ya va creciendo, como van pasando los tiempos y también en coronavirus día a día vemos informaciones nuevas y algunas de ellas. Gracias por la invitación. Bueno, ya vimos con el doctor Pedro que cómo empieza toda esta epidemia y demás. Bueno, ¿qué pasa en Latinoamérica y qué pasa en México, por ejemplo? Retos de acciones en México que se empezaron a hacer y que empezamos a participar hacia febrero más o menos. El objetivo era la no saturación de hospitales, reconversión infrahospitalaria. Había mucho problema con la distribución del mercado para el equipo de protección personal. Había que designar a hospitales COVID-19 exclusivamente para poder tener aislados a los pacientes, y eso incluye la protección entre pacientes y también la protección hacia el personal médico y mejorar el sistema de referencia contra referencia, y se hicieron diferentes comités técnicos. A nivel pediátrico, lo que nosotros hicimos coincidió con una remodelación de urgencias. No se remodeló exclusivamente por esto, pero la remodelación literalmente quedó fabulosa, y en ese momento se pudo tener un área para todos los pacientes que fueran entrando por urgencias, para dejarlos aislados con equipo de protección personal suficiente para todos los pacientes sospechosos, y ya de ahí distribuirlos hacia un área de hospitalización general COVID, o para una terapia exclusiva COVID, o para UCIN exclusiva COVID. La parte más difícil es el área de UCIN, porque no tenía una división fija, pero de todas formas se ha logrado tener suficientemente aislados a los niños. Doctor Jiménez, perdone ¿sí? que lo moleste. ¿Sabes que no se ve como pantalla completa? Quizás si lo pusiera como pantalla completa, porque al grabarlo... A ver si ahí está perfecto. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, este es el Hospital Infantil de México. A final de cuentas, esta es la entrada a urgencias, pues, donde está el símbolo del hospital. A mano izquierda está un filtro que se puso exclusivamente para pacientes con infecciones respiratorias, y hacia este otro lado entraban, más a la izquierda entran pacientes que no tienen infección respiratoria y no son sospechosos. Y de este lado está la entrada a urgencias antes de tener la entrada física como tal al hospital. Y ahí es donde se hospitalizan todos los pacientes sospechosos. Ahorita les voy a platicar cómo fue evolucionando todo esto. Y en el primer piso se designaron áreas de circulación COVID. El personal del hospital ayudó a que no hubiera pacientes o personas cuando se estuvieran trasladando. Y de este lado, en el primer piso, es donde está la pediátrica COVID. Una parte trascendental para la protección del personal y para evitar las infecciones cruzadas es el equipo de protección personal. Nuestras autoridades me parece que han actuado bastante bien como para proveernos el equipo de protección personal, y en conjunto con la epidemiología hospitalaria y el cuerpo de gobierno se estuvo diciendo, de acuerdo a la actividad de cada persona y de cada actividad en ese momento, qué es lo que iban a hacer. Por ejemplo, si estábamos en área COVID, teníamos que traer todo el equipo de protección personal, pero si es alguien administrativo, todo el personal desde un inicio se dio la indicación de que todos trajéramos cubrebocas y protección ocular, favorecer la distancia al menos de 1.5 metros, y adicionalmente la higiene de manos frecuente. Y así, dependiendo de dónde estoy trabajando y qué le voy a hacer al paciente, que en un momento determinado, si hay un solo paciente, sobre todo lactante, que genera menos aerosoles que un adulto, a lo mejor no sería indispensable en un escenario estricto la parte del un N95, pero sí cuando yo estoy en terapia intensiva o tengo todo un piso lleno de COVID, ¿sí?
Les quiero platicar qué fue pasando con nosotros en el Hospital Infantil de México. Estas son las muestras que se han ido haciendo. Al inicio nosotros estábamos haciendo muestras solamente a los pacientes sospechosos, básicamente a pacientes con infección respiratoria. Sin embargo, poco a poco nos fuimos dando cuenta que la manifestación clínica en el paciente pediátrico no es tan consistente con el paciente adulto. Y entonces no solamente era si estuviera poco o mucho sintomático, sino es que el paciente pediátrico puede entrar solamente con infección, con datos gastrointestinales, con una diarrea y terminar siendo COVID, o tener solamente manifestaciones dermatológicas y terminar siendo también una infección por coronavirus. Entonces, a partir de junio se empezó a usar un screening mucho más amplio que coincide con el incremento de las pruebas, en donde hay también la otra situación es que empezamos a tener algunos casos de infección nosocomial en pacientes que no habían tenido. Por ejemplo, un niño que con lupus, su papá lo contagió. Entonces tuvimos que empezar a tener más cuidado con el personal que estaba entrando a los cuidados, a salas generales, no a salas respiratorias. Y después, aunque no era una transmisión nosocomial de otro paciente de COVID, termina siendo una transmisión en el hospital por el familiar. Y entonces también vamos a utilizar equipo de protección personal también para los familiares, asumiendo que todos pudiéramos estar infectados y así tratar de disminuir lo más posible la transmisión dentro del hospital. Hacia el 8 y 14 de junio fue cuando estuvimos más llenos, tuvimos 25 pacientes hospitalizados al mismo tiempo, que es lo más que hemos llegado a tener. Como ya dijo el doctor Pedro, no tenemos tanta saturación en la parte pediátrica. Y de ahí, y aquí fue cuando tuvimos el porcentaje más alto de positividad en las muestras tomadas, cercano a un 40%. Ya de ahí en general hemos estado alrededor de un 50%, de un 10%, entre un 10 y un 20%, y pues bueno, ahorita estas últimas semanas es lo que ha pasado. Nosotros llevamos, estos son datos al 15 de julio de 2020. Son datos básicamente de tratamiento y desenlaces. Para esta fecha llevamos 150 pacientes positivos para coronavirus, de niños menores de 18 años, la mayor parte de ellos con comorbilidades. Y lo que cabe señalar aquí es que en los pacientes ambulatorios prácticamente ninguno ha recibido antibiótico. En los pacientes hospitalizados también muy poquitos son los que han recibido tratamientos. Son tratamientos que incluso en su momento pudieron estarse evaluando incluso en ensayos clínicos como Lopi, Rito y Acitro, aunque fueran en diferente situación. Ivermectina, por ahí, que se ha dicho mucho en Latinoamérica y que hasta el momento no tiene suficiente evidencia para su utilización, más que un estudio en células. Antibióticos, el 47% de lo utilizado tiene que ver con los pacientes que nosotros vemos, pero no es tan mala esa proporción si consideramos que en adultos con y sin comorbilidades llegan a 70% de la utilización de antibióticos. Y los esteroides poco a poco se han ido incrementando su utilización. Se ha utilizado tanto metilprednisolona como dexametasona. Y la gamma-globulina se ha utilizado para los pacientes con PIS y con enfermedad de Kawasaki, y el tocilizumab igual en pacientes con PIS fue cuando se ha utilizado. 30 pacientes han requerido ventilación mecánica y hasta esa fecha llevábamos 6 defunciones, todos en pacientes con comorbilidades, que varios de ellos, más que morir por COVID, se murieron con COVID porque eran pacientes que tenían comorbilidades muy graves, por ejemplo, una hernia diafragmática con cráneo de por sí iba a ser muy difícil su tratamiento, aparte tuvo COVID en ese sentido, transmitido de la mamá o llegó ya con una prueba positiva. Esta gráfica representa el tipo de pacientes que nosotros estamos utilizando, atendiendo en los pacientes que han infectado el hospital, todos han tenido comorbilidad, en los que los que han requerido hospitalización, el 80% tienen una comorbilidad, y los ambulatorios, todo eso representa, al final de cuentas, la población del hospital. Los más frecuentes son los problemas perinatales, las neoplasias, inmunosupresión que va de la mano, y cardiopatías. Serían las comorbilidades que más frecuentemente se han evaluado. Dentro de los factores de riesgo para hospitalización, lo que nosotros estamos viendo en este análisis de regresión logística es que los niños con cáncer y los niños con enfermedad cardiovascular tienen mayor posibilidad de hospitalizarse si es que se diagnostican con COVID.
Esto tiene que ver porque si tienen fiebre y tienen cáncer, muchos van a entrar con neutropenia y fiebre, independientemente de que tengan problema pulmonar o no. De hecho, varios de los pacientes que se han hospitalizado es por una descompensación de su enfermedad de base. Por ejemplo, llegan con cáncer, fiebre, se internan por la neutropenia y fiebre para descartar una enfermedad bacteriana grave. Todos estos son de alto riesgo y al final de cuentas, cuando se les toma la prueba como parte del protocolo que ahora tenemos de atención clínica, a ellos han salido positivos y que eso consideremos como que si fuera una enfermedad de base. Y la otra situación serían las neumonías como causa de hospitalización. Estos son los días de estancia, me lo voy a pasar rápido. Igual en UTIP, en comorbilidades y sin comorbilidades. Curiosamente, esta gráfica sí es interesante porque los extremos, los cuartiles de los días de estancia en niños sin comorbilidad son muchos más amplios, aunque no hay diferencia estadísticamente significativa. Sí se observa ahí una diferencia de alrededor de 4 días. Y eso es porque el paciente sin comorbilidad que entra a terapia intensiva es el paciente con el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, y eso lo que hace es que requiera gran cantidad de soporte de todas sus funciones vitales, a veces requieren hemodiálisis, requieren ventilación mecánica, requieren soporte inotrópico, etcétera. Y esta es la forma en cómo esta curva de supervivencia, en donde nos dicen a partir del ingreso cómo se han tenido que ir hospitalizando los niños. Realmente pocos, prácticamente ninguno se llegó a intubar, pero sí en los días subsiguientes han requerido que se intube. Entonces, esta gráfica ilustra cómo en los siguientes 7 días, en la siguiente semana, no tengan un deterioro respiratorio que requiera ventilación mecánica a los niños, porque si bien en la población pediátrica es menos proclive a tener un desenlace grave, el que está hospitalizado tiene mayor riesgo de necesitar ventilación mecánica. Y el otro detalle que hay que tomar en cuenta, sobre todo en los pacientes gravemente enfermos, es ¿qué lo está poniendo mal? ¿Un COVID pulmonar o un síndrome inflamatorio multisistémico? Porque a final de cuentas potencialmente se podrían manejar diferente. El síndrome inflamatorio multisistémico tendría que utilizarse algo de inmunomodulación. En cambio, en el caso de COVID grave con afección pulmonar, en el estudio de recovery, la dexametasona fue un tratamiento apropiado que disminuye el riesgo de muerte en un 30%. Y esto es lo que va a venir. Por ejemplo, nuestros pacientes, ninguno ha recibido remdesivir, ninguno ha recibido plasma de pacientes recuperados. Solamente remdesivir y dexametasona han demostrado algún beneficio. Estos son los dos estudios y lo único que quiero decirles es muy concretamente, remdesivir se tiene que utilizar de forma más temprana. Si ustedes ven en la gráfica D, cuando ya requieren ventilación mecánica, la evolución es exactamente igual que si no lo recibieran. Sin embargo, en el paciente con oxígeno de bajo flujo, es decir, que tiene una mascarilla 5 litros por minuto, que no tiene BiPAP ni CPAP, ahí potencialmente este es el paciente que podría beneficiarse del Remdesivir si es que en los siguientes meses, lo pudiéramos llegar a tener disponible. En ECMO tampoco, en ventilación mecánica o ECMO tampoco es adecuado, y tanto Recovery como Solidarity son los dos ensayos clínicos más grandes que hay. En este sentido, el Reino Unido ya tomó la delantera con los fármacos que se tienen, es quien ha reportado la parte de dexametasona. Todos estos fármacos son los que se han estado evaluando, y Recovery también está evaluando a niños. Este es el estudio de dexametasona. Se incluyeron 6,000 pacientes y en el brazo de dexametasona quedaron 2,400 versus 4,000 de tratamiento estándar, sin que recibieran algún otro fármaco de los que se estuvieran estudiando. Y se excluyeron sujetos con contraindicación de esteroides. Y aquí pasa exactamente lo contrario con remdesivir. Aquí donde me previene la mortalidad es en el paciente que tiene ventilación mecánica o que tiene oxígeno. Si no tiene oxígeno, no hay que darlo, y eso es una situación muy importante. Si tengo un paciente con COVID que no requiere oxígeno, no le tengo que dar esteroides. Ese sería un riesgo que nos pasamos al otro lado de la moneda y que ahora quisiéramos dar muchos esteroides. Solamente en el paciente hospitalizado, o si algunos se han manejado pacientes con oxígeno,
en casa, ahí es donde podría tener algún beneficio. En el paciente que requiere solo oxígeno disminuye en un 18% la posibilidad de muerte. Este también es un desenlace que es mucho más duro que el que utilizó de Remdesivir. Pocos fármacos han demostrado disminución de mortalidad y dexametasona hay que utilizarlo apropiadamente. Dexametasona tiene una larga, tiene menos efecto mineralocorticoide y entre otras cosas fue por esto que se eligió en el estudio de Recovery. Preferentemente habría que utilizarlo. Si no, otra opción que se da en este estudio, por ejemplo, todavía bajo el proyecto de investigación de Oxford, es de utilizar prednisolona o metilprednisolona intravenoso. La dosis para el paciente pediátrico que se está estudiando es de 0.15, que sería más 0.15 miligramos por kilo por día en una sola dosis, similar a los 6 miligramos al día que se utiliza en el adulto. Y el tope para, por ejemplo, para un niño muy grande que pese 70 kilos, ya prácticamente como adulto, se estaría utilizando 6 miligramos, ¿sí? Falta por ver qué va a pasar con tocilizumab. Tocilizumab, Recovery y Solidarity no lo han quitado. La farmacéutica que lo produce dijo que en su ensayo clínico no funcionó, pero habría que ver el tipo de pacientes a los cuales se enfocaron. Desde mi particular punto de vista, este fármaco se tiene que utilizar únicamente cuando hay una inflamación sistémica muy importante. Los españoles se estuvieron guiando, por ejemplo, por proteína C reactiva mayor de 100 miligramos por litro o 10 miligramos por decilitro, se asocia confiable de interleucina 6. Esta es la que se tendría que utilizar, a diferencia de la procalcitonina, que la procalcitonina nos estaría ayudando para evaluar infección bacteriana sobreagregada. En el caso de COVID, el problema es que se eleva aún cuando no haya infección bacteriana agregada más o menos en un 20%. Lo idóneo sería tratar de no utilizar antibióticos o utilizar antibióticos y retirarlos en cuando tengo evidencia de que no hay una infección bacteriana grave. Por último, ya nada más para mensajes claves, es importantísimo tener organizada la circulación de los pacientes COVID-19, tener salas de aislamiento para ellos, tener el equipo de protección personal apropiado para todas las áreas del hospital. El tratamiento en este momento sería un manejo de soporte en la mayor parte de los casos y algo que que ya se está haciendo en el hospital es la clínica de seguimiento. No sabemos qué está pasando con niños. En adultos se sabe que el 70% tiene síntomas persistentes a 2 meses. Esto todavía no lo sabemos en niños y pues bueno, vamos a ver qué resultados obtenemos. Pues muchas gracias y quedan sus órdenes para las preguntas.